El día de hoy nos acompaña Carolina Rey de Rey Naranjo Editores. Carolina, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Un honor estar aquí. No, muy chévere que estés acá porque como sabes, por aquí han pasado muchos libros de Rey Naranjo que hemos celebrado muchísimo y que hemos siempre dicho la importancia, no solamente esa calidad gráfica, esa propuesta que ustedes desarrollan, sino también, por supuesto, los contenidos, los rescates y las recuperaciones. Entonces estoy muy contento de que puedas estar aquí en esta temporada de Taller de Palabras para que nos cuentes un poquito de Rey Naranjo y de eso tan particular que es como tú lees. Pero quisiera arrancar con Rey Naranjo. Carolina, Rey Naranjo es un poco, a ver cómo te suena, es de estas editoriales que uno dice independiente, pero ya es una editorial que tiene 14 años. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo ha sido la naturaleza y en estos 14 años, cuál ha sido el aprendizaje, sobre todo desde ese inicio y ese espacio que se pensó en suplir o cubrir? Pues bueno, de hecho tenemos 15 años. Este año cumplimos 15. Y sí, somos, digamos, la vieja camada de las editoriales independientes que surgieron más o menos entre hace unos 10 y 15 años. Pues Rin Naranjo surge del interés del hacer libros. Rin Naranjo, inicialmente somos John Naranjo y yo. Nuestros apellidos son los que conforman, digamos, esta editorial. Y fue, digamos, aprender un poco a trabajar para, haciendo libros que hacíamos para otros, tanto él en la parte gráfica y yo como en fotografía. Ninguno de los dos viene del mundo de las letras. Y creo que eso, pues como tú lo dices, se nota justamente en nuestra propuesta gráfica, y nuestra propuesta editorial, por supuesto, que hemos ido trabajando en estos 15 años. Entonces sí, surge justamente de querer mostrar lo que somos capaces de hacer, lo que nos interesa hacer y lo que queremos proponer desde una editorial independiente colombiana, pues, para Colombia y para el mundo editorial en general. Carolina, acabas de decirlo, bueno, 15 años y gracias por la corrección, pero acabas de decirlo que son como de la vieja camada de editoriales independientes de hace ya 10, 12 años. De esto se habla sobre todo en los últimos 4 años, ¿cierto? Digamos que ha sido el momento en el que se ha abierto tanto en el mercado también porque ha suplido una demanda, pero ¿cómo recuerdas tú lo que era una editorial independiente hace 15 años? Eso sí me muero de la intriga por preguntarte. Sí, pues la verdad que no, que justamente pensaba en esto hace poco y creo que el concepto de edición independiente es una cosa que se ha ido creando recientemente de manera colectiva, porque finalmente hace 15 años había, sí, por supuesto, un grupo de editoriales independientes, pero en ese momento esas editoriales no eran tan visibles como pueden llegar a ser las editoriales independientes colombianas y de muchas partes de Latinoamérica en general hasta España en el mundo editorial. Entonces creo que en ese momento no nos dábamos mucha cuenta de que realmente éramos una editorial independiente. Por supuesto, desde la independencia es que hemos trabajado siempre y desde la independencia es que hemos propuesto y hemos hecho todas nuestras apuestas, pero creo que el concepto de edición independiente es algo que se ha construido colectivamente en los últimos 10 años para poder entender justamente en qué lugar nos encontramos los editores independientes. Y pues, la pregunta que creo que es inevitable, después de 15 años, ¿se puede seguir siendo independiente, Carolina? ¿O cómo se entiende la palabra después de la experiencia de esa independencia que, oh, yo la veo en las publicaciones, pero cómo se entiende desde el lado de los fundadores y directores? Porque hay una parte comercial que es fundamental también. Sí, claro, digamos que, pues, seguimos, sí, hay un dicho que dice que no necesariamente por ser grande o que nosotros no somos una editorial enorme, se deja de ser independiente. Pero nosotros somos una editorial digamos, con un grupo de personas que trabajan en ella y la verdad, la independencia la vemos reflejada en las decisiones y la capacidad de reacción que tenemos ante cualquier posibilidad, pregunta, inconveniente o, digamos, dificultad que tengamos. Es decir, yo creo que el mejor ejemplo de nuestra independencia fue la posibilidad de haber publicado La Costa Nostra, y esa capacidad de reacción que tuvimos en ese momento
en que hubo una coyuntura tan importante en la que evidentemente era la edición independiente quien podía salir, digamos, a proteger y a custodiar ese libro de Laura Ardila. Entonces creo que ese tipo de decisiones es lo que nos hace evidenciar y nos permite saber que somos una editorial independiente. Realmente esas decisiones en que no tiene que pasar por ningún, digamos, tema, trascender fronteras o buscar otro tipo de necesidades o de argumentos para hacerlo. Simplemente el compromiso de una obra está muy bien sustentada, que era muy necesaria y que estaba, digamos, siendo eh, vetada para ser publicada. Entonces, eso creo que es un ejemplo muy craso de lo que es ser independiente y las posibilidades de lo que eso significa. Sí, creo que me encanta esa respuesta. Para quien no lo tenga claro, nos referimos a La Costa Nostra de Laura Ardila, que iba a ser publicado por Editorial Planeta, que es todo menos independiente, evidentemente, Sí. porque hubo un dictamen de su departamento legal diciendo que podía haber ciertos riesgos de denuncias, y, y creo que hay Así es. es entender muy bien lo que es independiente, es decir, no estar sujeto a unos poderes exteriores a los mismos de las publicaciones y de las creaciones. Nos decías ahorita que tú y yo no vienen del mundo de las letras, vienen del mundo del diseño. ¿Quiere decir eso, o podemos también entenderlo, Carolina, que Rey Naranjo cumple con una labor que se ve en cada libro, pero que cumple además con una labor de, no sé, elevar el diseño de los libros, presentar unas estéticas diferentes, por supuesto sin pasar por alto el contenido, pero una preocupación visual que creo que cualquier lector de ustedes lo reconoce a la distancia? Sí, nuestra formación, como bien dices, John es diseñador gráfico, Raúl, que es hace parte del equipo, es diseñador gráfico, yo soy fotógrafa y para nosotros, para los tres, por supuesto, en la parte, digamos, visual es muy importante y creemos que la parte, el buen diseño editorial, por supuesto, potencia un buen contenido. Entonces, no solamente trabajamos, digamos, en temas de diseño de carátula y demás, sino que además de todo hemos promovido desde nuestra casa editorial proyectos gráficos que hemos hecho, digamos, nosotros in-house o que hemos gestado desde la editorial. Entonces, sí, realmente para nosotros, si bien nuestro catálogo es muy ecléctico, pues es un catálogo muy amplio, tenemos ficción, no ficción, libro ilustrado, libros raros y curiosos, esta es nuestra colección de, digamos, de libros que no tienen no se pueden agrupar en un género. La parte gráfica sí, por supuesto, es algo que sí identifica a Reina Naranjo como casa editorial. Y sí, siempre ha sido una preocupación y no solamente una preocupación, sino que es también hacerle el homenaje al libro como objeto que todos, pues que además queremos leer, pero que también queremos conservar y queremos pues admirar, ¿no? No es lo mismo leer en un libro que no está tan bien diseñado, que no tiene una buena caja, que no tiene una buena tipografía, que no tiene un buen papel. em, por supuesto, hay unas, digamos, limitantes técnicos y digamos, de recursos, de papel, lo que sea, pero siempre estamos como tratando de que la parte gráfica pues sea un complemento al libro y al contenido, sí. Y aquí quiero mencionar 2 libros, uno de los últimos, que es Querido muerto mío, de Felipe Núñez Mestre, un libro precioso. Felipe ya estuvo acá, pero lo van a aplaudir, esto es para la audiencia, ya lo van a volver a escuchar. Eh, de Leonardo Archila, El Arcano de Majuy, fue para mí una de las grandes, Carolina, descubrimientos. O sea, me pareció algo que oxigenaba tantas cosas. Y 2 libros que desde aquí yo recuerdo con mucho cariño y que hablamos mucho, que son aquellos trabajos con Juan Fernando Incapié, Puñalada Trapera, en el que hay un claro énfasis en una cuestión de diseño por fuera, por dentro, pero también recuperar y decir, bueno, ¿dónde se está escribiendo cuento y cómo se está escribiendo el cuento? Carolina, y tú cumples con la labor de edición también desde Rey Naranjo. ¿Cómo lees tú y qué buscas a través de los manuscritos que te llegan? Nosotros, bueno, lo que yo busco es algo que me sorprenda. Creo que por supuesto, hay temas en los cuales estamos más interesados, voces en las cuales estamos más interesados, y salirnos también de pronto un poco del canon de autores y autoras
que puedan venir, digamos, que vengan de diferentes lugares, que sean voces que no necesariamente son personas que estaban en un club de escritura, en una escuela de escritura, sino gente que tiene propuestas, digamos, disímiles sobre la escritura. Y eso, digamos, es uno de las cosas que más nos interesa, la diversidad, digamos, de temas y de voces. Pero por supuesto, pues creo que lo que todos al leer un primer manuscrito o algo que realmente te forma una imagen de una historia clara, de una historia donde no se pretende abarcar todo, sino que hay una intención real de dejar, digamos, esa voz decantada. Eh, Sí, creo que nosotros también por nuestro, digamos, nuestro catálogo, como mencionaba, tenemos libros y contenidos de muy diferentes clases, tenemos libros de no ficción, digamos que Rey Naranjo, nuestro cuarto libro fue un libro de no ficción de Juan Miguel Álvarez, Balas por encargo, un libro de crónica, pero también tenemos diccionarios, también tenemos narrativa de ficción. Entonces estamos, digamos, muy abiertos a propuestas, digamos, temáticas y de manera de abordar estos temas que no necesariamente son meramente literarios, digamos, esencialmente literarios. Entonces, claro, digamos, en las colecciones de ficción y de no ficción, pues lo literario, digamos, por supuesto, es relevante y lo revisamos. Y está ante todo, pues la calidad literaria, digamos, y esa voz, como digo, muy personal, pero también nos interesan como las propuestas, como libros que puedan ser muy interesantes y que realmente hagan parte de nuestro catálogo, que es un catálogo vivo, que todo el tiempo está creciendo, cambiando, una colección va surgiendo, sí, es un catálogo que todo el tiempo está en ebullición. Y hay otra labor que ya nos decías ahoritica, que tiene que ver con los rescates, Carolina. ¿Cómo, cómo ponen a dialogar lo que se está escribiendo y estas búsquedas y sobre todo algo muy importante que acabas de decir y es voces que no hayan pasado por escuelas de escritura, es decir, que no respondan a unos cánones? Todos sabemos que si todo el mundo va a una escuela de escritura van a salir con unas reglas y eso se nota. Tú dices claramente que los otros, pero cuando quieren mirar a cuestiones ya publicadas y recuperar, ¿hay algún criterio también que nos quieras compartir? Sí, por ejemplo, en este momento estamos mirando mucho hacia el tema de la diversidad en todos, digamos, en todas estas, en todo el espectro. Estamos interesados en voces que no necesariamente sean del centro del país, por ejemplo, sino voces de la periferia. Estamos interesados también en poder publicar y poder hacer visibles en nuestro catálogo voces que tengan que ver con la diversidad étnica, cultural, sexual. Es decir, estamos tratando también de encontrar esas voces no académicas, digamos, o no formadas en la academia, en este tipo de temáticas que en este momento nos están interesando. Como te digo, nuestro catálogo es un catálogo que todo el tiempo está surgiendo ideas. Nosotros somos una editorial bastante inquieta. Tenemos libros que vienen del internet. Nuestro primer libro era nuestro libro, El origen de las palabras, que es un diccionario que hoy, después de 15 años, aún se sigue, Es divino, de Ricardo Soca. ven, es una hermosura, un libro que después de 15 años sigue vivo en nuestro catálogo. Y eso fue un rescate, por ejemplo, de un contenido que estaba en internet bajo una suscripción a la plataforma de Ricardo y nosotros, por ese amor a los libros, por ese amor al diseño y al objeto, lo volvimos ese objeto que es ese diccionario que, como bien dices, es un libro que pues para nosotros ha sido muy significativo. Entonces, digamos, hemos tenido libros que han sido películas, hemos trascendido de libros que vienen digamos, del mundo audiovisual, hemos hecho libros de música. Sí, somos como una editorial que se alimenta de diferentes canales de donde viene, digamos, la creación, que no necesariamente es
específicamente literaria, sino que viene también justamente dándole esas voces a periodistas, a gente que, por ejemplo, tenemos una colección de ensayos sobre discos, un poeta escribiendo un ensayo sobre un disco de una banda de rock. Entonces, este tipo de cosas, digamos, como esas interacciones, esas alianzas, son las que nos interesan y esas voces son las que queremos también eh, darle eco. Es fantástico oír como esa apertura, Carolina. Como sabes, esta temporada, ya lo dijimos, taller de palabras, mucha gente que puede estar pensando en mandarte ese manuscrito después de esta entrevista o que está pensando en ponerlo. De tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son como las condiciones que un escritor que está arrancando y que va a enviar su manuscrito más debe revisar? Es decir, ¿dónde has visto tú que se encuentran por lo general esas pequeñas fisuras que pueden dañar un manuscrito que puede tener muchas cosas, pero que ciertas otras lo opacan? Sí, bueno, yo creo que es un proceso que hay que tener muy presente desde el inicio, ¿no? Desde a quién justamente voy a ofrecerle mi libro. Si estoy tengo un libro es una novela o un poemario y lo ofrezco a una editorial infantil, tal vez pues nunca va a ser publicado, tal vez nunca va a tener un eco o te pueden responder diciendo, esta no es la casa editorial, mucha suerte, espero que puedas publicar tal vez en esta y esta. Creo que hay que tener el conocimiento, digamos, de quiénes son los actores literarios y quiénes son las editoriales que están digamos, que tienen esa posibilidad para poder saber a quién realmente le ofrecemos ese manuscrito. Y ya teniendo el manuscrito en la mano, pues claro, hay muchos libros que pretenden hablar de tantas cosas que finalmente no dicen nada. Y creo que ese es un error muy, digamos, también muy común en el que se pretende hablar de que la historia trasciende de una ciudad, de, no sé, de diferentes, no necesariamente porque sea mágica o ciencia ficción, sino porque realmente no hay una lógica y no hay eh, una manera en que sea entendida la historia realmente. Creo que sí, es como no pretender contarlo todo. Creo que hay que tener ese tiempo de lectura, de pausa para poder retomar y justamente desde la distancia, alejándose y siendo como un otro yo, poder retomar alguna obra. Por supuesto, pues el vocabulario que se utilice, los personajes que sean creíbles, pues es decir, hay cosas que también de manera subjetiva, pues por supuesto, cada uno de los editores de diferentes editoriales o incluso dentro de la misma pueden encontrar, ¿no? Pero ya creo que es muy interesante lo que dices y es acote lo que va a decir y preocúpese por una cosa y no por traerlo todo. La Digo que esencia. ese es un consejo Sí, fundamental y conectar con la esencia desde las primeras páginas. ¿Qué quiero hacer o qué intuición tengo de lo que quiero hacer? exactamente. Sí, así es. Pues Carolina, se nos acaba el tiempo, nos quedan un par de minuticos. Creo que esto que nos dices aquí al final es muy potente. Solamente quiero invitarte a que nos digas si hay un oyente que todavía no ha llegado a estos diseños y esta riqueza, perdón, de Rey Naranjo. ¿Tú por dónde le recomendarías que empiece? Uy, sí, sobre todo nuestro catálogo tan variado. Hay una novela muy interesante en nuestro catálogo que se llama Los dormidos y los muertos de Gustavo López. Es una gran novela que yo recomiendo, por supuesto, es una novela histórica, muy bien escrita, muy bien documentada también. Es una buena recomendación. También de nuestra colección de autoras mujeres está Cómo se existe el perdón, de Mariana Travasio, una autora argentina, también una novela sobre la venganza. Nuestra reciente novedad de esa colección, La mujer que parió un pez, de una autora brasileña, Rae Suárez, que es un libro ya mucho, es más, digamos, una narración más oral, de una reinterpretación de historias que le contaba su abuela. Es decir, también si son curiosos, nuestro diccionario de etimología, el origen de las palabras o plantas legendarias, y para niños tenemos unos lindos cómics hechos por autores e ilustradores colombianos y latinoamericanos.
como Tumaco, Cómbita, bueno, sí, es un catálogo muy amplio, entonces tendría que ver sí, son diferentes perspectivas en las que podría apuntarle. Pero yo creo que ya con esto la audiencia se hace una idea clara y sabe qué ir a buscar y todo lo que va a encontrar. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por la invitación y muchos éxitos a ti, a Paredro y bueno, a todos aquellos que van a mandar sus historias para ser publicadas o para el concurso. Así es. Y los que te vayan a enviar, por supuesto, a ti. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado en otro capítulo de Taller de Palabras y nos vemos en una próxima emisión de este Paredro.